imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Porque de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro, te damos la gloria, la honra, el amor, en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Y en esta hora nos acercamos a ti para rogarte misericordia y para pedirte que nos ayudes a predicar tu palabra. Pedimos, Señor, una bendición grande a través del mensaje, a través de este estudio, a través de esta enseñanza, y rogamos que seas tú guiándonos y dirigiéndonos por amor a tu pueblo. En esta hora bendecimos a tu pueblo que está aquí y seguimos, Señor, declarando que el camino está libre para que suba todo tu pueblo. Señor, trae a toda tu iglesia, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy hablaremos un poco sobre la preeminencia de Jesucristo. Cuando la Biblia habla sobre la preeminencia, nos está hablando de que está por encima de los demás. Algo que es preeminente está siempre por encima de los demás. También se refiere a la excelencia, se refiere a la supremacía, se refiere a la superioridad de Jesucristo sobre todas las cosas. La Biblia dice en Colosenses 1:18 que Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice que Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. A Dios le agradó que Jesucristo, ¿verdad?, fuera preeminente sobre todas las cosas. Esto es algo que Dios le dio. Esto es algo que viene de Dios a la vida de Jesucristo. Entendemos, ¿verdad?, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, de su verso 6 en adelante, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
claro que en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda la rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, la preeminencia se refiere a la excelencia de Jesucristo. Se refiere a la supremacía, a la superioridad, que Jesucristo está sobre todas las cosas. El origen de la preeminencia en la Biblia se encuentra en la figura de Jesucristo. Desde el principio, Jesucristo fue anunciado como el Mesías, fue anunciado como el Salvador del mundo, fue anunciado como el Hijo de Dios. Y es claro que Jesucristo vino para cumplir la voluntad de Dios. Morir por los hombres para salvarlos. Es claro que Jesucristo, ¿verdad?, viene y hace una obra redentora. La muerte de Jesús es una muerte expiatoria, es un rescate, donde Él da la vida por nosotros. La muerte de Jesucristo no solamente, ¿verdad?, es algo que la gente dice que es un mártir, no, sino es una muerte expiatoria. Muero en el lugar de ustedes. En vez de que los hombres muriéramos y recibiéramos el pago de nuestros pecados, Jesús toma nuestro lugar y ofrece con su cuerpo una muerte donde nosotros, ¿verdad?, podemos alcanzar algo que se llama salvación y vida eterna. ¿Sí, hermanos? Entonces, la preeminencia de Jesucristo se manifiesta en su obra redentora en la cruz. Y por eso, ¿verdad?, es claro que la Biblia dice que Jesús venció el pecado. ¿Sí? Es claro que la Biblia dice que Jesús venció la muerte. Es claro que Jesús abrió el camino hacia la vida eterna para todos los que creen en Él. Por eso mismo, ¿verdad?, cuando leemos las Escrituras, entendemos que en Jesucristo está la imagen del Dios invisible. Vamos a ver Colosenses otra vez 1:15, donde nos dice, Él es la imagen del Dios invisible.
entiendes la superioridad de Jesucristo sobre todas las cosas, te tienes que dar cuenta que Él prometió cuidarte y lo hará. Te tienes que dar cuenta que Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y lo está haciendo. Te tienes que dar cuenta, ¿sí?, que tu ayuda, tu fortaleza, tu socorro, tu apoyo, no es cualquier cosa ni cualquier persona, sino tu ayuda, tu apoyo, respaldo, fortaleza, ¿verdad? Es alguien que está por encima de todos tus problemas, ¿sí? Por encima de todas tus enfermedades, por encima de todas tus situaciones económicas, por encima de todas tus situaciones familiares, que está por encima de todas las situaciones que te estén afectando, ¿sí? Y que esa preeminencia, esa superioridad que hay en Jesucristo, Él la posee, claro, porque se humilla a sí mismo, se hace obediente hasta la muerte de cruz. Pero el Padre, ¿verdad?, le concede esa supremacía, le concede esa preeminencia, para que, como dice la Biblia, ¿verdad?, todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús, el Padre nos lo dé. ¿Sí? Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, el Padre que nos lo dé. Entonces, no solamente se trata de entender la grandeza del Señor, que Él está en una posición por encima de todo, ¿sí?, sino entender que esa autoridad está sobre ti. Y esa autoridad está para socorrerte, para ayudarte y para bendecirte. ¿Sí? Y cuando tú, ¿verdad?, entiendes la grandeza de Jesucristo, te das cuenta que tu fe es algo grande. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Que la fe que tú tienes es superior a la fe de las personas que creen en una imagen. ¿Sí? Que la fe que tú tienes en Jesucristo es superior a la fe que las personas tienen en la muerte. Que la fe que tú tienes es superior a la fe que tienen los que creen en la santería, los que creen en la brujería, en la hechicería, los que creen, ¿verdad?, aún en la psicología, los que creen aún en las artes mágicas, ¿sí? Los que creen, ¿verdad?, en el satanismo. ¿Te das cuenta que no hay nada por encima de Jesús? No hay algo que lo sobrepase, sino la Escritura dice que todas las cosas están a los pies de Jesucristo. ¿Sí? Todas las cosas, todas, las que vemos y las que no vemos. ¿Sí? Todas las cosas, visibles o invisibles, sean
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo está a los pies de Jesús. Todo está a los pies de Jesús. Todo. ¿Sí? ¿Sí? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Sí? No están, ¿verdad?, a las rodillas. No, están a los pies de Dios. No están al hombro de Jesús. Están a los pies de Jesús. ¿Sí? El más grande poder que haya en el universo, ¿sí?, está a los pies de Jesús. La más grande autoridad que hay en todo el universo está a los pies de Jesús. ¿Sí? El poder maligno más grande que existiera está a los pies de Jesucristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Sí? Todo está a los pies de Jesucristo. Cosas que se ven y las cosas que no se ven. ¿Sí? Todo está a los pies de Jesucristo. Nada puede rebasar a Jesucristo. Cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes la posición que tiene el Señor, ¿sí?, y entiendes que tú has creído en Jesucristo, te das cuenta, ¿verdad?, que estás en el mejor lugar, y te das cuenta que tu ayuda verdaderamente va a ser real, genuina, que Dios te va a ¿qué?, a ayudar en tu gran necesidad. ¿Por qué? Porque nada sobrepasa al Señor. Nada, nada. Todo lo que te estoy diciendo, ¿verdad?, tronos, principados, potestades, todo está a los pies de Jesucristo. Y entonces, ¿verdad?, las situaciones de tu vida, ¿dónde están? Yo digo que a los pies de Jesucristo. Yo lo digo y lo creo. Yo así lo creo. Dele la gloria al Señor. Y precisamente cuando tú entiendes eso, tu fe crece. Cuando tú entiendes eso, te sientes seguro. Seguro en Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Todopoderoso. ¿Sí? Porque Jesucristo es el Todopoderoso. ¿Sí? Y si el Señor con su preeminencia manifestó una obra redentora en la cruz del Calvario, si el Señor venció el pecado, qué bendición. Venció el pecado. Cuando Jesús estuvo en la cruz, todo el pecado de la humanidad fue colocado en Jesús. Todo el pecado. Jesús exclamó una cuarta expresión en la cruz, ¿verdad? Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo esa comunión con el Padre es quitada porque el pecado es puesto en Jesús? ¿Sí? Pero el Padre coloca en el cuerpo de Jesús todo el pecado de la humanidad. Y cuando muere Cristo, con Él muere todo el pecado. ¿Sí? Cristo venció el pecado, lo destruyó. Si hoy alguien te puede perdonar pecados,
ha buscado, Jesús lo logró. El ser humano busca el perdón de sus pecados y cuando no conocen al Señor hacen una mata, hacen un voto, hacen un juramento. Cuando no se conoce al Señor se hacen sacrificios para que Dios perdone los pecados. Pero la Biblia dice que el Señor venció el pecado con su muerte, lo destruyó. Hebreos capítulo 2 nos dice: en el verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios nos hace la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. A través de sus padecimientos en la cruz, dice la Biblia, sí, Jesús fue considerado autor de eterna salvación. Verso 10: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos también, ¿verdad?, nos sigue enseñando y nos sigue instruyendo, ¿sí? Donde dice, ¿verdad?, en el capítulo 10, en el verso 5, dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no me hiciste, mas me preparaste pueblo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es claro, ¿verdad?, que los seres humanos han buscado que Dios los perdone. Anteriormente se hacían las famosas indulgencias y con dinero la Iglesia Católica te perdonaba tus pecados. ¿Sí? Dependiendo de tus pecados era lo que pagabas. Pero ¿qué creen? Que eso no te quitaba los pecados. La Biblia dice en el verso 5: por lo cual entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, y entonces me preparaste el cuerpo. ¿Sí? El Señor, el Padre, le da a Jesús un cuerpo humano para que ya no se hagan sacrificios y ofrendas, sino que ese cuerpo humano va a ser la ofrenda por el pecado.
que va a cargar todo el pecado de la humanidad y con su muerte va a destruir el pecado, pero un cuerpo donde ese ser humano va a hacer toda la voluntad de Dios. Verso 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Sí? ¿Cuántas veces ofreció Jesús en la cruz? Una sola vez. Una vez y para siempre. Y es claro que los sacerdotes ministran cada día y hacen ofrendas que no pueden quitar los pecados. Verso 12, pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con esa ofrenda nos hizo ¿qué? Perfectos. Pero perfectos para siempre. Bien. Por eso usted no necesita hacer una mantra ni hacer un sacrificio. Usted solo necesita decirle a Dios que le perdone en el nombre de Jesús. Y el Señor Jesucristo le perdona. Y con su sangre borra su pecado. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda el Señor hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Sí? Entonces Jesús ha vencido el pecado. No hay nada que pueda impedir que Dios te perdone si tú le pides perdón. Solo tienes que pedirle perdón. ¿Sí? Solo tienes que decirle a Dios que te perdone. Y el Señor te perdona. ¿Sí, hermano? El Señor es amplio en perdona. El Señor es bueno. Fíjense que leyendo la Biblia, yo me doy cuenta que para Dios no es difícil perdonar a nadie. Para Dios es fácil perdonar. ¿Sí? Creo que a los seres humanos nos cuesta más trabajo
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vean, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Sí? A través de este mensaje, los que lo escuchen, les decimos a los que adoran la muerte que el único que están adorando es al diablo. Les decimos que la muerte solo los va a llevar a muerte y a destrucción. Y les decimos que es mentira que cuando mueran los hijos de Dios, la muerte viene por ellos. Es mentira. Cuando mueran los hijos de Dios, el Señor envía ángeles. Les decimos también, ¿verdad?, que la muerte no venció a Jesús, sino que Jesús de sí mismo entregó su vida y de sí mismo la volvió a tomar. Que Jesús tiene poder para poner su vida y tiene poder para volver a tomar su vida. Les decimos, ¿verdad?, lo que dice la Biblia, que Jesús tomó un cuerpo humano, ¿sí?, para que por su muerte, por el pecado, Él destruyera a la muerte, y el imperio de la muerte fue destruido en el nombre de Jesús, y el imperio de Satanás fue destruido en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque el enemigo ya también está vencido en el nombre de Jesús. El imperio de la muerte está destruido. Ahora reina el imperio de Jesucristo. Ahora reina el imperio de Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Y ahora, ¿verdad?, el reino de Dios llegará a los corazones, a las vidas, y de allí, de gente que adora la muerte, el Señor sacará su pueblo, porque allí hay pueblo de Dios, y lo sacará. Y usted va a decir, pero ¿cómo el Señor va a sacar a gente que adora la muerte para que lo adore a Él? Sí, porque Jesucristo tiene la preeminencia y porque Jesucristo es superior a todo, porque Jesucristo está por encima de todo, porque Jesucristo tiene la excelencia, la supremacía, la superioridad, y porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los reyes en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dale la gloria a Jesucristo. Y cuando reciban a Jesucristo, no recibirán la muerte, sino recibirán vida. Y vida en abundancia. ¿Sí? Por eso mismo caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Sí? ¿Qué? No, pues que están haciendo cosas. Sí, pero caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es que la mayoría están contra mí, sí, pero caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque ¿en quién crees? ¿En quién crees tú?
nos abandonará, nos dejará en medio del problema, permitirá que nuestros enemigos nos derroten, permitirá el Señor que los brujos nos destruyan. Dejará el Señor que los vicios nos dominen y que no seamos gente libre verdaderamente. ¿Qué dice San Juan capítulo 8, verso 32? Conocerás la verdad os hará libre. ¿Qué dice San Juan 8:36? Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién como Jesucristo? Solo el Padre. Solo el Padre es la imagen del Dios invisible, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién como Dios? ¿Quién como el Señor Todopoderoso? ¿Quién tiene tanto poder? ¿Quién tiene toda la autoridad? ¿Quién puede socorrernos, ayudarnos, bendecirnos, respaldarnos, guardarnos del mal? La Biblia enseña, ¿verdad? En Hebreos 1, que Jesucristo es superior a los ángeles. Jesucristo es superior a los ángeles. Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y otra vez yo seré al Padre y él será a mí. Y otra vez cuando introduce al primogénito del mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Sí? ¿Qué manda Dios? Cuando el Padre introduce al primogénito del mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso mismo, cuando el Mesías nace en Belén, una hueste de ángeles, ¿verdad?, se aparece a los pastores. Lo registra el libro de Lucas y dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Sí? Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Sí? Adórenle todos los ángeles. El Hijo es superior a Moisés. Hebreos 3.
es superior al día de reposo. ¿Sí? El día de reposo no es más grande que Jesucristo. Jesús es más grande que el reposo. Jesús es el Señor del reposo. ¿Sí? Jesucristo es más grande que todos los sacerdotes que hayan existido, que estén existiendo en esta tierra, en este momento. Jesús es el gran sumo sacerdote. Entendemos que el sumo sacerdote una vez al año entraba con sangre de un animal para expiar el pecado de él y expiar el pecado del pueblo. Pero Jesucristo entró con su propia sangre, no a un santuario hecho por hombres, sino Jesucristo entró al tercer cielo, al santuario que está en el cielo, para santificar todas las cosas con su sangre preciosa. Por tanto, Jesucristo es superior a todo sumo sacerdote. ¿Sí? Y porque Jesucristo, su sacerdocio es imputable, es superior, porque todos los que ministramos hoy solamente vamos a ministrar hasta que Dios nos dé vida. Pero Jesús vive por los siglos de los siglos. ¿Sí, hermano? Jesús es superior a este sacerdocio de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote, pero Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón. ¿Sí? Por eso mismo, nada se habló de la tribu de Judá tocante al sacerdocio, porque manifiesto es que Jesús vino de la tribu de Judá, ¿sí? Porque el Señor iba a levantar un sacerdocio diferente, un sacerdocio eficaz, ¿sí? No un sacerdocio que cubriera el pecado, no, un sacerdocio que destruyera el pecado. ¿Sí? Y Jesucristo no solo perdona, sino quita el pecado, borra el pecado. ¿Sí? Jesús es superior al sacerdocio de Aarón. El pacto de Jesús es superior al pacto que se hizo en la ley. Tenemos un pacto nuevo, establecido sobre mejores promesas. Ellos recibieron 10 mandamientos en tablas de piedra. Ahora Dios nos está dando los mandamientos en las tablas de nuestro corazón. Dios nos está dando un corazón nuevo con la obra de Cristo en la cruz. Dios nos está dando un espíritu nuevo y Dios nos está dando el Espíritu Santo para que podamos obedecerlo y para que podamos servirlo. Por lo tanto, el nuevo pacto es superior. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto se selló con sangre de animales. El nuevo pacto se selló con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos más Por eso precisamente, ¿verdad? Se nos da un capítulo entero de Hebreos 11 acerca de la fe, donde se nos dice
dice en el verso primero, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es claro, ¿verdad? Que si hemos puesto nuestra fe en Dios y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, es claro que vamos a ser siempre más que vencedores. Es claro, ¿verdad? Que no estamos poniendo nuestra fe en una religión, ni estamos poniendo nuestra fe en un ser humano, ni estamos poniendo nuestra fe, ¿verdad?, en nosotros mismos, sino estamos poniendo nuestra fe en aquel que está por encima de todo. En aquel que es superior a todo, y que todas las cosas, sean cosas, sean los niños, sean resultados, sean resultados, ¿verdad?, están a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Y por eso damos gracias de que tú y yo hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Vea qué bendición tan grande. ¿Sí? Qué bendición tan grande. Por eso Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sorprendentemente, a Dios gloria, tú y yo hemos pasado por diferentes pruebas y diferentes situaciones. Tú y yo hemos pasado por diferentes necesidades. Pero a Dios gracias, ¿verdad? Nuestra fe nos ha dado la victoria. La fe en Jesucristo. Es claro lo que dice la primera carta de Juan, en su capítulo 5. Es claro que dice en el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo he creído que Jesús es el Hijo de Dios. Esa fe ha vencido al mundo. ¿Tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios? Esa fe ha vencido al mundo. Ha vencido al mundo. Gloria al Señor. Precisamente, ¿verdad? Alabamos a Dios a través de Jesucristo, porque Dios nos dio un poderoso Salvador. Nos levantó un poderoso Salvador. Un poderoso Salvador. ¿Sí? Aquí la idea es ver a Jesús como Jesús es. Es ver a Jesús todopoderoso. Es ver a Jesús coronado de
viendo la grandeza del Señor. Están viendo la grandeza de Dios. Están viendo, ¿verdad?, Jesús como el Padre lo ha colocado, como lo más alto, lo más sublime. Aleluya. Y en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús hay respuesta. En el nombre de Jesús hay bendición. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay solución a los problemas. En el nombre de Jesús hay victoria. Santo es el Señor. Y por eso depende de cómo veas a Jesús. El Padre lo ve como lo más grande. ¿Tú cómo lo ves? Porque como tú lo veas, será tu bendición. Amén, amén, Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. ¿Sí? A lo mejor lo ves como los católicos, el 24 de diciembre, el niño Jesús. O lo ves como dice Dios, que Jesús es el Todopoderoso. Que Jesucristo es Todopoderoso. Efesios 1, 20, 23. La cual operó Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena de todo. Precisamente, la carta a los Efesios explica que el apóstol Pablo doblaba sus rodillas delante de Dios para que la iglesia recibiera espíritu de sabiduría y de revelación. ¿De quién? Acerca del Señor Jesucristo. ¿Sí? Después del primer
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Sí? Dios fue manifestado. ¿Sí? Entonces surgieron muchas falsas doctrinas acerca de la obra de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. ¿Sí? Y Pablo lo que quería, el apóstol Pablo, es que la iglesia recibiera espíritu de sabiduría y de revelación. Voy a leer el verso 15 en adelante. Dice, Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no se le da gracias por nosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que anhelaba Pablo, que los cristianos, los convertidos, recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, que entendieran, ¿sí? Que también hoy entendamos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria en su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que conocer nosotros. ¿Sí? Tenemos que tener el entendimiento para saber a qué nos ha llamado el Señor. Tenemos que saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para ti y para mí. Y tenemos que conocer cuál es el supereminente y grande poder de Dios a favor tuyo y a favor mío. ¿Sí? Y dice el verso 20, dice, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Y vea lo que hizo el Padre, lo resucita, lo sienta a su diestra en lugares celestiales y pone a Jesús por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Recibe toda la gloria, Señor. Jesús está sobre todo principal, sobre todo autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino no solo en estos 100 años, sino también en los próximos 100 años. El señorío de Jesús no solo es ahorita, el señorío de Jesús es por la eternidad. Es por la eternidad. Es un señorío que no se trata, que no se acaba. Y Jesús es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es el único que puede llenar. Yo creo que el vacío más grande que el hombre tiene es el vacío de amor. Pero Jesús
Por eso, vamos a concluir. ¿Cómo vemos a Jesús? Perfecto. ¿Cómo vemos a Jesús? Como Rey de Reyes y Señor. ¿Cómo ves a Jesús tú? Dependiendo como tú lo veas, así será la riqueza de su gloria para ti. Así será su herencia para ti. Dependiendo como tú lo veas, así se manifestará a favor tuyo la grandeza de su poder. Como tú lo veas, se manifestará la operación de su fuerza a favor tuyo. ¿Sí? Si tú ves a Jesús crucificado, todavía eso será la bendición que Dios te dará. Si tú crees, oye bien lo que te voy a decir, si tú crees que Jesús no resucitó, vana es tu fe. Pero si tú crees que el Padre resucitó a Jesús de los muertos, tu fe es poderosa. Dios. Sí. Por eso mismo, iglesia, ¿cómo vemos a Jesús? En Marcos 6 hay una enseñanza bien fuerte, porque dice que Jesús regresó a su tierra natal. Dice que le dijeron, de todos los milagros que hiciste en Jerusalén, haz aquí también. Pero dice la Biblia que dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo veían a Jesús ellos? Como el hijo del carpintero. Y dice bien claramente la Biblia en Marcos 6, y no pudo hacer allí ninguno de sus milagros. Porque ¿cómo lo veían? Como el hijo del carpintero. ¿Por qué no suceden milagros? ¿Cómo vemos a Jesús? Entonces van a suceder milagros. Adiós. Grandes milagros. Grandes milagros a favor tuyo, a favor mío. Van a suceder grandes, extraordinarios milagros. Porque el Padre le ha dado a Jesús la preeminencia. Jesús está por encima de todo. Y Jesús es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Así que, iglesia, veamos a Jesús como el Padre lo ve. Y dejemos que el Señor haga maravillas contigo y conmigo. Eterno Dios, gracias por tu palabra.
Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, hago la misma oración que el apóstol Juan. Que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús, que alumbre los ojos del entendimiento para que sepamos la esperanza a lo que nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y hoy, Señor, te rogamos, Señor, que nos alumbres nuestro entendimiento y que toda la iglesia que está en todo el mundo podamos, Señor, verte con esa preeminencia, ver que estás por encima de todo, ver, Señor, que eres superior a todas las cosas y por tanto hoy pongo mi necesidad en tus manos. Hoy pongo la necesidad de tu pueblo en tus manos y confío en que tú le vas a dar solución a la necesidad que te estamos presentando. Confío en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a salir de la casa del Señor, pero vamos a recoger la ofrenda.